Bueno, vamos hoy a continuar con las pruebas de hipótesis. Hoy vamos a ver cómo vamos a ir cambiando ese error estándar con ese, además de nuestro estadístico de prueba. En nuestra sesión de práctica de R, nosotros vimos que podemos utilizar la distribución T además de la Z. Entonces también vamos a ver un poquito de muestras chicas si nos alcanza el tiempo. Déjenme compartir acá la pantalla de mi presentación. Ahí les puse un pequeño... Ahí está. Hoy sí ya se ve completa, ¿no? Entonces, pequeño meme. Hay miles de memes sobre pruebas de hipótesis. Es la meca de la estadística en memes. Entonces, y un pequeño poema en inglés, pero ahí para que ustedes vean, ¿no? Entonces, en la clase pasada, justamente al final nos quedamos de que pues teníamos diferentes estadísticos de prueba y diferentes errores estándar e incluso diferentes distribuciones, pero nosotros vamos a seguir manteniendo que al menos para medias, para sumas, nuestra fórmula de nuestro estadístico de prueba va a ser el estadístico calculado menos el valor hipotético entre el error estándar del estadístico, y eso va a ser un estadístico de prueba Z cuando tenemos muestras grandes, y cuando tenemos muestras chicas, si estamos estimando medias, va a ser un estadístico T, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Para la distribución de nuestra prueba de diferencia de medias, de nuevo, lo que vamos a asumir es que nosotros tenemos dos poblaciones o subpoblaciones y vamos a tener muestras aleatorias para cada una de ellas con medias y varianzas definidas. Entonces, la gran hipótesis de interés, normalmente se trata que nosotros vamos a buscar esa diferencia frente a una hipótesis nula, cualquiera de las tres, una bilateral, y normalmente esa diferencia, nosotros vimos la importancia de que fuera el valor cero, ¿no? Porque el valor cero nos está diciendo que las medias de las poblaciones son iguales, las medias de dos grupos. Entonces, ¿esto cómo se va a ver en términos de nuestros errores estándar? Siguen siendo los mismos, ¿no? Nosotros sabemos que X barra menos X barra 2, X barra 1 menos X barra 2, sigue siendo el mejor estimador de la diferencia en las medias poblacionales, y pues nosotros sabemos que la media, esa distribución coincide con esa, ¿no? Por el teorema del límite central, y además nosotros sabemos que hay un error estándar combinado, ¿no? En este caso, nosotros en general vamos a agregar este valor, ¿no? Y entonces en nuestra fórmula hoy, cuando nosotros estemos estableciendo nuestra hipótesis nula y nuestras hipótesis alternativas, es que en nuestra hipótesis nula, como siempre, sabemos que hay un elemento de igualdad y vamos a evaluar contra alguna de las tres, ¿no? Y nuestro estadístico de prueba hoy se verá de esta manera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es volver un poquito a nuestros ejemplos que habíamos hecho con intervalos de confianza para ver cómo estos cálculos se pueden, esas conclusiones que nosotros hicimos acerca de que si las medias serán iguales o no en los salarios en la agricultura, pueden ser vistas hoy también con esta forma. Entonces, si ustedes se fijan acá, a lo mejor hace falta el D0 acá. Si quieren, acá lo podemos ver claramente, ¿no? Que vamos a tener un estadístico donde en este caso nosotros si queremos saber si hay una diferencia entre los salarios diarios para los hombres frente a las mujeres, vamos a utilizar este estadístico de prueba. Entonces, ustedes se fijan, igual lo que tenemos en esta fórmula es simplemente
Aquí está mi estadístico, aquí está mi valor hipotético y aquí está mi error estándar, ¿no? Este es el error estándar estadístico. Ay, qué fea letra. Y este es el valor hipotético, ¿sí? Normalmente cuando trabajamos con medias, lo que vemos de gran manera es este valor hipotético igual a 0, ¿no? Incluso, por ejemplo, para el caso de diferencia de medias, en Stata y en SPSS, no vamos a poder utilizar otro valor hipotético que no sea 0, ¿no? En R, les digo que esta parte en R está más padre, sí vamos a poder cambiar ese valor hipotético. Pero por lo general, como que el que más nos importa es que ese valor sea 0, ¿no? Que la diferencia entre las medias sea igual a 0. Ese va a ser nuestro gran valor. Entonces, eso va a ser muy importante. Entonces, ahorita voy a cambiar de pantalla para irme. Espérenme si el Zoom me responde con el mouse. Murió. Ah. Ay, Dios mío. Claro, si me responde, lo que no me responde es la pantalla. Maravilloso. Un poco después, pero parece que hoy sí ya me está respondiendo todo, menos el mouse. Hoy sí ya. Listo, perdón por los problemas técnicos y vamos a abrir nuestro Google Forms e irnos ahí donde teníamos nuestras pruebas de hipótesis, ¿no? Ahí está, hoy sí ya volví. Entonces, si nos vamos aquí a nuestra pruebas, a nuestros intervalos de 2 medias, la voy a mover porque están en desorden, ya teníamos aquí esta información, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos estado trabajando con este ejemplo sobre los salarios semanales y las diferencias entre los hombres y las mujeres? Entonces, hoy vamos a utilizar esta misma información, pero hoy en lugar de hacer intervalos de confianza, vamos a hacer pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros
Y me voy a traer la pregunta del millón. Y también nuestra fórmula que acabamos de ver de nuestro estadístico T que vamos a utilizar. Entonces, bueno, los pasos van a continuar siendo un poco parecidos. Déjenme hacer esto, esta ventana un poquito más chiquita para que ustedes la vean más grande. Y nuestros pasos para hacer las pruebas de hipótesis igual siguen teniendo los mismos elementos. Vamos a hacer siempre que los primeros dos pasos tienen que ver con definir nuestras hipótesis nula y alternativa. Nuestro tercer paso va a referir a hacer el estadístico de prueba y nuestro cuarto paso va a ser de manera paralela o bien trabajar con las regiones de rechazo o bien trabajar con el valor P. Bien, entonces vamos, el paso 1 era escribir la hipótesis nula, ¿no? Habíamos puesto primero la hipótesis nula, ¿no? Entonces, acá nuestra hipótesis nula va a estar en términos de μ1 y μ2, ¿no? Entonces, μ1 y μ2 si es igual a 0, ¿no? Nos están preguntando si hay una diferencia y por tanto esto va a ser, esta va a ser nuestra prueba de hipótesis. Si hay una, vamos a partir del supuesto de la igualdad, ¿no? Para el paso 2, escribir ahí ustedes, la verdad es que no importa cuál de las dos escriban, pero tienen que escribir las pruebas de hipótesis, las hipótesis antes que desarrollar todo el procedimiento. Entonces acá me está diciendo que es distinto de 0. Perdón que no puedo poner ahí el desigual. Ahí está. Entonces, ahí tenemos nuestras pruebas de nuestras hipótesis escritas en términos de los parámetros. Recuerden que las pruebas siempre van en términos de los parámetros. En este caso, ahí nosotros tenemos dos parámetros. Tenemos una μ1 para la muestra del grupo 1 y una μ2 para la muestra del grupo 2, ¿no? Bien, entonces, el paso 3 significa calcular nuestro estadístico de prueba. Y aquí vamos a empezar a revisar qué tenemos nosotros en nuestra información y qué tenemos nosotros acá, ¿no? Entonces, vamos a poner que tenemos los valores, obviamente, de X barra, están ahí arriba, y lo que vamos a calcular va a ser el error estándar, porque eso no lo tenemos tan a la mano, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, aquí está, si ustedes quieren ponerle acá, estos son los X barra, ¿no? Estas son las S. Y estas son nuestros tamaños de la muestra, ¿no? Nosotros ya conocemos estos datos porque pues ya habíamos trabajado en otras ocasiones con ellos. Entonces, vamos a calcular ese error estándar. De nuevo, si ustedes se fijan, es la raíz de las varianzas entre sus muestras. Entonces, para que sea un poquito más fácil, voy a hacer aquí una línea más de las varianzas para que me queden bueno, porque me da para que sean iguales. Entonces, vamos a calcular ese error estándar. Si ustedes se fijan, el valor hipotético es 0. Entonces, lo que vamos a hacer, antes de hacer nuestro estadístico de prueba Z, vamos a calcular por aquí a un ladito el error estándar, ¿no? Entonces, nosotros
Yo voy a hacer, por ejemplo, el denominador primero. Va a ser igual a la raíz de la varianza entre su tamaño de la muestra más la varianza entre el tamaño de la muestra, ¿no? Ahí tengo mi denominador y mi numerador, que es, si ustedes se fijan, simplemente la diferencia entre las medias, ¿no? Entonces voy a asumir que el grupo 1 son los hombres y que el grupo 2 son las mujeres por facilidad para hacer esto, pero recuerden que ustedes pueden elegir siempre. Entonces, esto va a ser el numerador. Perdón, este es mi error estándar acá. Ya lo saqué. Y este es aquí en realidad estoy haciendo el estadístico de prueba, perdón. Y voy a poder calcular entonces esto entre esto, ¿no? Ahí está, ¿no? Una vez que yo ya tengo mi estadístico de prueba, voy a poder revisar acerca de mis hipótesis, ¿no? Estamos asumiendo la igualdad y vamos a comparar si son diferentes, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos ya nuestro estadístico de prueba en el paso 3, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a tener dos pasos 4, ¿no? Que vamos a hablar de las regiones de rechazo, establecer nuestras regiones de rechazo y el valor P, ¿no? Esos son nuestros, una vez que nosotros ya tenemos nuestro estadístico de prueba Z, ya vamos a poder utilizar eso. Nomás déjenme que ando buscando mi... Tenemos que, al ser una prueba... Uy, qué grandote se me pegó. Al ser una prueba que es bilateral, nuestras regiones de rechazo van a estar escritas de esta manera, ¿no? Vamos a tener dos colitas porque estamos diciendo que es distinto de, ¿no? Entonces tenemos dos pruebas de hipótesis. Entonces acá nosotros tenemos que hay un alfa, aquí no lo dijeron, de, bueno, aquí lo voy a poner alfa porque se modificó y en este no hay el alfa. No sale. El alfa es de 0.05 y nosotros vemos que acá tenemos dos alfas medios, ¿no? Entonces vamos a tener que calcular el alfa medio, que es dividir este nivel de significancia. Al tener dos áreas de rechazo, los tenemos que dividir en cada una de las colas, ¿no? Ahí está. Entonces las regiones de rechazo, recuerden que me van a definir ciertos valores hacia los extremos, ¿no? Entonces, este primer valor que vamos a sacar va a definir que cualquier valor que caiga entre menos infinito y este valor va a rechazarme la hipótesis nula, mientras que este valor de este lado, el B, lo que va a decir es que cualquier valor que sea más grande que B, hasta el infinito, de B hasta el infinito, me va a rechazar la hipótesis nula. Entonces vamos a calcular, le voy a poner ZA, vamos a utilizar la normal inversa, la normal estándar inversa, y vamos a ponerle mi valor de alfa. Ahí me va a dar mi primer valor, ¿no? Entonces, cualquier valor que sea menos 1.95, 99 o menos 1.96 o más chiquito, más negativo, más negativo, eso va a rechazar mi hipótesis nula. Y acá, mi segundo valor lo voy a sacar también con esta fórmula de la distribución normal inversa.
y le voy a poner 1 menos alfa medios. Ahí está. Entonces, aquí está el 1.96 menos. Y está el 1.96. Entonces, lo siguiente que nosotros hacemos es comparar nuestro estadístico de prueba y colocarlo aquí en alguna zona, ¿no? Entonces, lo voy a poner quizás un poquito aquí arriba. Y como es negativo, lo voy a poner mejor acá. Menos 0.92, por ahí, ¿no? Por ahí se ve, ¿no? Entonces ya se imaginan lo que viene ustedes, es si esta prueba de hipótesis se rechaza o no se rechaza. Faltan 4 votos. Voy a dar 10 segundos para que estas 3 personas se decidan. Es momento de decidirse. Miren, podemos chatear aquí. Bueno, parece que estas personas no se van a decidir, entonces voy a finalizar la votación y vamos a compartir los resultados, ¿no? El 80% correctamente dijo que esta no se rechaza, ¿no? El menos 1.92 no cae en la zona de rechazo porque no es más chiquito que menos 1.96 y por lo tanto esto nos dice que la hipótesis no se rechaza, ¿no? Entonces, no se rechaza. La gran conclusión es que no se rechaza H sub 0 y esto hay que traducirlo en términos del problema, en términos de lo que estamos estudiando, porque pues esta es una clase de estadística aplicada y ya sabemos que la interpretación cuesta el 40%, el 50% de su calificación en todos los elementos, ¿no? Entonces acá lo que nosotros decimos es que al no rechazar la hipótesis nula, no podemos afirmar que los salarios diarios
entre hombres y mujeres son diferentes, ¿no? Ahí. Aquí a veces nosotros podemos agregar al principio de lo que decimos con las conclusiones nuestro nivel de significancia. Bonito. Entonces, eso es nuestra prueba de hipótesis. Si ustedes ven, seguimos haciendo lo mismo, o sea que el proceso en general se mantiene, no más que hoy tenemos un estadístico de Z diferente y un error estándar diferente, ¿no? Obviamente nuestras pruebas de hipótesis se escriben en términos de dos parámetros, no solo uno, y tenemos igual un estadístico de prueba, ¿no? En este caso Z porque tenemos muestras grandes. Veamos qué pasa con el valor P. Al ser una prueba bilateral, nosotros sabemos que tenemos que calcular del valor de nuestro estadístico hacia alguno de los extremos y multiplicarlo por 2, ¿no? Porque tenemos dos zonas de rechazo y para poderlas comparar mejor, entonces, como ahí está dividido por 2, tengo que multiplicarlo por 2, ¿no? Entonces, en este caso, el valor P va a ser igual a la probabilidad de que Z valga menos que menos 0.92 multiplicado por 2, ¿no? Ese es nuestro valor P. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la probabilidad de Z. Ahí parece que estoy declarando, ¿verdad? Un valor. Pero no estoy declarando un valor. La probabilidad de que Z sea menor que 0,92, ¿no? Entonces, vamos a calcularlo. Hoy no vamos a utilizar la distribución inversa porque yo lo que tengo es un valor de Z y voy a pedir la probabilidad. Si ustedes se acuerdan, pues acá nosotros tenemos nuestros valores de Z y acá nosotros tenemos las probabilidades. Y estas áreas debajo de la curva, pues se calculan con la función que no es inversa, ¿no? Entonces voy a utilizar mi distribución normal estándar. Norm.s dist. ¿Sí es esta? Y lo voy a poner sobre mi estadístico de prueba. ¿Sí? Y entonces nosotros sabemos que esta función siempre me va a acumular de izquierda a derecha. Entonces, yo verifico que en realidad lo que estoy obteniendo es de menos infinito hasta 0.92. Y entonces yo digo, bueno, esto está correcto. Entonces mi valor P va a ser este valor por 2, ¿no? Ahí está. Ese es mi valor P. Entonces, si ustedes se fijan con este valor P, nosotros ¿qué estaríamos diciendo acerca de nuestra hipótesis nula, ¿no? ¿La vamos a rechazar o no la vamos a rechazar?
voy ya lancé la encuesta, ¿no? Tengo este valor P. Acuérdense que la regla es que el valor P debe ser, si es más chiquito que alfa, si sí, se rechaza, si no, no se rechaza. Ana, dice Adriana que si puede repetir de dónde sale el menos 0.92, por favor. El menos 0.92 es nuestro estadístico de prueba, ¿no? Ese es nuestro punto 92. Lo hicimos de sustituir nuestros valores en esta fórmula de acá, que era la diferencia. Era acá tenemos el numerador y el denominador, que es nuestro error estándar. Y siempre el valor P se calcula en términos de ese estadístico de prueba, pero tiene que ir siempre desde, en el caso de una prueba bilateral, acumulamos siempre desde el valor P hacia el valor más extremo y lo multiplicamos por 2. Eso es para los valores bilaterales. La forma en que acumulamos para las pruebas unilaterales, recuerden que tiene que ver con cómo están nuestras zonas de rechazo. Siempre se va a calcular tal y como están nuestras zonas de rechazo hacia esa dirección. Ahí está, me faltan 4 votos. Recuerden que igual que como veíamos en los outputs, en los resultados que nos dan los paquetes estadísticos, pues el valor P en general para poder rechazar la hipótesis nula debe ser muy, muy pequeño. Voy a finalizar la votación porque ya van varios minutos y voy a compartir los resultados. Aquí lo que me llama la atención es que hay varios que pues pasaron de no rechazar en términos de las regiones de rechazo y cuando ven el valor P dicen que se rechaza. Entonces, a mí me gustaría como si alguna de estas personas nos explica qué parte los hace como confundirse en el valor P
más que en las regiones de rechazo, porque pues ustedes saben que las dos formas nos tienen que llevar a las mismas conclusiones. Entonces, si nos hablan, si nos comentan qué proceso por ahí les confunde del valor P, podemos ir sobre él, ¿no? Porque ya hicimos varios ejemplos con el valor P y con pruebas de hipótesis y pues yo creo que más o menos ha quedado claro que siempre vamos a llegar, uno, a los mismos resultados. Entonces, ¿por qué cambiaron de decisión? Y segundo, ¿por qué incluso teniendo acá diciendo que el valor de valor P y acá teniendo alfa, y qué decisiones se tienen que tomar si eso se cumple? Comentaron que se rechazaba, ¿no? Porque el valor P es 0.35, ¿no? Y alfa es 0.05, ¿no? Es un valor mucho más chiquito, alfa. Entonces, el valor P no es más chiquito que alfa, ¿no? Entonces, sí, digamos, ya aparece un poco preocupante, ¿no? Que con esta información hayan dicho que se rechace, ¿no? No sé por ahí si alguno quiera comentar algo en el chat, ya sea de manera privada o si quieren tomar la palabra, que nos cuenten un poquito por qué, cuál fue, qué fue el error, porque así nos hacen a todos tener como mucho más conciencia del error que podemos cometer y todos vamos a intentar no cometerlo en el futuro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el momento en el que se confundieron, ¿no? Para que no se vuelvan a confundir, ¿no? Por ahí. Y algunos, bueno, por ahí dicen que compararon el valor P contra Z. No, exactamente. Entonces el valor P se compara contra alfa. Muy bien. Entonces hay que anotarnos, hacer una pequeña, así un pequeño mantra de el valor P se compara contra alfa. Alfa siempre es un valor chiquitito, ¿no? ¿Sí? Entonces nunca vamos a comparar. El valor P además, recuerden que la P viene de probabilidad, ¿no? Entonces el valor P por definición, nunca va a ser más grande que 1, ¿no? Entonces, por ahí no vamos a poder comparar nunca con los zetas de acá, porque estos zetas pues están bien grandes, ¿no? En general, entonces el valor P siempre es una probabilidad. Entonces va a tener sentido compararlo contra valores pequeños de probabilidad porque a lo mejor acá lo que pasa es que quizás en este proceso de hacerlo mecánico y por pasos, se nos están olvidando algunas cosas esenciales, ¿no? El valor P es una probabilidad, alfa también es una probabilidad, pero además de ser una probabilidad, es ese error máximo que yo estoy permitiéndome cometer. Y en este caso, cuando yo digo un alfa del 0,05, yo estoy diciendo que de 100 veces yo lo más que me quiero equivocar son 5, ¿no? Entonces esos alfas siempre van a ser pequeños. Entonces esos valores P van a ir entre 0 y 1 y alfa en general van a ser valores pequeños porque son el error máximo que yo estoy tolerando equivocarme a la hora de rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces capaz, si volvemos sobre lo conceptual, vamos a hacer que nos equivoquemos menos en lo práctico, ¿no? Y entonces, el otro error que por ahí me comentan es de ver bien el valor P contra alfa. Yo entiendo muy bien esto porque a mí esto del mayor que, muchachos, fue un suplicio para mí en toda mi vida, ¿no? Entonces, pero una de las cosas que a mí me hacen comprender, ¿no? Que es cuál es el más chiquito y cuál es el más grande, es que ustedes, si ven en el símbolo de mayor que, donde van las dos
ese es más grande, ¿no? O sea, que el mayor que está diciendo, este es más grande que este, ¿no? Entonces eso nos orienta a que cuando vemos el símbolo, donde solo hay, donde está el vértice, ese es más chiquito que donde están los dos cositos, ¿no? Entonces, eso también orienta hacia dónde va la relación. Bien, voy a lanzar una encuesta, pero hoy sobre si comprendieron cómo vamos a trabajar con diferencias de medias, ¿no? Ahí hay 6 personas que están en la disyuntiva de entendí, no entendí, medio entendí. Bien, creo que hay 4 personas que daré por que no entendieron, porque no contestaron. Bien, me voy a ir a mi presentación de nuevo, si es que no se me traba esto. Ahí está, ¿no? La probabilidad, ahí está el p-valor, ¿no? Que vamos como a replicar del otro lado, ¿no? Y entonces la hipótesis nula se rechaza, no hay evidencia suficiente para indicar que hombres y mujeres tienen salarios diferentes, ¿no? Y si ustedes quieren ver, esto fue lo que hicimos nosotros, hicimos la diferencia, ¿no? Hicimos las varianzas y esto, ¿no? Bien, entonces, antes de irnos a un receso, hablemos un poquito de cómo van a cambiar estas pruebas cuando nosotros estemos hablando de proporciones. Aquí nosotros vamos a tener y, digamos, aquí el disclaimer es que nosotros vamos a hacer un proceso eh, en nuestra parte práctica, pero R utiliza otra forma y que va a ser ligeramente diferente y quizás a ustedes les ven un poquito de diferencias en algunos resultados, pero van a ser muy mínimas. Al final, cuando en la interpretación las hipótesis nulas y alternativas se mantienen y los valores P se van a parecer muchísimo, entonces no va a haber tanto problema, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que nosotros tenemos es una hipótesis nula, donde nosotros estamos dando cierto valor objetivo y tenemos alguna de nuestras hipótesis alternativas que tiene que ver con que nuestra P que mi P sea mayor que P sub 0, que mi P sea menor que P sub 0, o que mi P sea distinta de P sub 0, donde P sub 0 es nuestro valor objetivo, nuestro valor hipotético, ¿no? El valor que damos por cierto, ¿no? El valor que está asociado a la hipótesis nula, ¿no? Y nuestro estadístico de prueba
De nuevo, lo que tiene es mi estimador, mi valor hipotético, entre mi error estándar, ¿no? Este es mi error estándar, este es mi estadístico, y este es mi valor de la hipótesis nula o mi valor hipotético. Por eso también tiene el sub-0, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes acá, que el asumir que este es el valor en la población, también va a tener repercusiones en cómo calculamos el error estándar. Chequen cómo hemos calculado el error estándar con el valor hipotético y no con el valor calculado. Eso es una cuestión como bien particular de cuando estamos trabajando en proporciones. Digamos que si ustedes hubieran ido a esa hoja que nosotros teníamos en el Excelito y revisaban lo que habíamos hecho para para la diferencia de las medias que acabamos de hacer, el error estándar coincidía, ¿no? Era el mismo error estándar porque seguíamos usando ese y lo dividíamos entre la raíz de n. En el caso de las proporciones no vamos a poder hacer esto de esa manera, sino lo que vamos a hacer es que al yo asumir que este es el valor en la población, también va a tener implicaciones en cómo yo calculo el error estándar. Si ustedes se fijan acá, el error estándar hoy está con los valores hipotéticos, ¿no? Entonces voy a tomar, porque como estoy tomando que ese es un valor verdadero en la población, eso va a tener repercusiones tanto para mi valor objetivo como para los valores que yo utilizo para calcular mi error estándar, ¿no? Esa es una de las cosas que quizás cambia un poco cuando estamos trabajando con proporciones, debido a que el error estándar está en función del valor de la proporción, ¿no? En la población, ¿no? Entonces, cuando estábamos haciendo intervalos de confianza, asumíamos a Pegorrito como la mejor estimación de la proporción en nuestra población. Pero hoy acá, nosotros como estamos suponiendo y estamos asumiendo esa hipótesis nula de que el valor de P en la población es el valor hipotético, entonces, cuando nosotros calculemos el error estándar, también vamos a utilizar ese valor y no P gorrito y Q gorrito como lo teníamos cuando hacíamos los intervalos de confianza. Eso quizás es lo que más cambia en la proporción y quizás uno de los errores más comunes que se hacen en los cálculos es que ustedes quieran calcular el error estándar como lo hacíamos con la prueba de hipótesis. Entonces, si bien como que la fórmula del error estándar sigue siendo la misma, los valores que nosotros asumimos como mejores, como indicadores de la población de P y Q, van a cambiar. Bueno, entonces antes de irnos a hacer el ejemplo, vamos a tomarnos un pequeño receso y volvemos a las 8:10. Mientras tanto, evalúen ahí. Bueno, primero, los recesos son para que ustedes se paren, se estiren, se muevan, ¿no? Porque hoy que pasamos aquí sentaditos y ustedes seguramente van empezando una jornada muy tremenda de muchas clases en línea, entonces aprovechen para pararse o para hacer algo. Listo, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a... Bueno, vamos a continuar. Perdón, estaba leyendo ahí un mensaje. Bien, entonces tenemos nuestro estadístico T. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Va a ser un poquito diferente. Digamos que nosotros sabemos que sin importar la edad, aproximadamente el 20% de los habitantes de la Condesa participan en actividades físicas por lo menos 2 veces por semana. Una muestra aleatoria de 100 adultos mayores de 40 años de edad encontró que 15 ejercía al menos 2 veces a la semana. Es esta la evidencia de una disminución de la participación después de los 40 de los habitantes de la Condesa. Vamos a ver, esto es como dicen, sería lo que llamamos
Ana, Body ¿estás shaming. compartiendo pantalla o algo? Porque no vemos nada. No, ahorita ya la quité. Me voy a ir a la otra, pero de Ben Chance. Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a hacer una nueva acá. Para nuestras pruebas de hipótesis, ¿no? Vamos a poner acá el enunciado que acabamos de leer, porque pareciera que en ese enunciado no tenemos como demasiada información, pero sí. Ah. Voy a quitar esta fila porque a mí me han pasado muchas cosas muy raras. No se ve todo. Hoy sí. Ahí está, creo que necesito más espacio. Acá, digamos, está un poquito más escondidito la información, pero ahí tenemos toda la información necesaria para hacer nuestro ejercicio. Me voy a traer el nuevo estadístico de prueba, lo voy a tener como por acá para verlo. Pero en este caso vamos a primero a ver qué elementos nosotros tenemos de este problema, porque no es como la vez pasada que teníamos una tablita y teníamos claramente cuáles eran nuestros... Ay, no había puesto mi pantalla, mi cámara, no me estaban viendo. Entonces lo que nosotros tenemos acá es un montón de información que pareciera... vamos a disectar esta manera de tener información, y entonces lo que nosotros tenemos es que, sin importar la edad, la proporción de físico en la Condesa, ahí tenemos una proporción, es 0.20, ¿no? ¿Sí? Luego nos dicen que hay una muestra, no tenemos N, ¿no? N es 100, ¿no? Pero la N ya es solamente de la población mayor de 40, ¿no? Entonces, este valor que nosotros tenemos, el 0.20, el 20%, es de otra población, ¿no? Y eso es importante de tener claro, porque la muestra aquí nos dice que es una muestra aleatoria de 100 adultos mayores de 40, ¿no? Que 15, solo 15 de 40, entonces aquí tenemos mi valor de X, ¿no? De mi variable aleatoria que me está dando el éxito, son 15, ¿no? Entonces, mi pegorro, acá van a ser 15 entre 100, ¿no? Entonces, lo que me preguntan es si es esta evidencia de una disminución de la participación después de los 40, ¿no? Use un alfa de 0.05. Aquí siempre el alfa se me pone como A. Ahí está. Entonces, aquí ya tenemos esta información. Si ustedes se fijan, entonces, hoy ya nos queda un poquito más claro de que esto es otra población y que es un valor dado, ¿no? Entonces, hoy ya puedo, hoy que ya tengo como más clara la información que me están dando en el problema, hoy sí vuelvo a mis pasos, ¿no? Mi paso 1, que era establecer la prueba de hipótesis, ¿no? Es que P, ¿sí? Es igual a 0,20. Ya ahorita lo vamos a volver a escribir. El paso 2, que es poner mi hipótesis alternativa,
es que si ustedes ven la pregunta, la hipótesis alternativa siempre va en términos de la pregunta, de lo que queremos afirmar. Entonces, yo quiero afirmar si P es menor que 0,20, ¿no? ¿Sí? Siempre, siempre la hipótesis alternativa va en términos de nuestra pregunta, porque es lo que queremos afirmar. Entonces, yo quiero rechazar la hipótesis nula para afirmar esta. Si ustedes, entonces, pueden reescribir la hipótesis nula acá, poniendo también hacia qué lado va, o sea, hay en algunos libros de texto, en algunos procedimientos que ustedes van a encontrar en internet, siempre las hipótesis nulas las ponen solo como un igual, pero si ustedes son como yo, a lo mejor pues necesitan eso, ¿no? Saber que es completamente el complemento, ¿no? Bien. Vamos a hacer en nuestro paso 3, que es calcular nuestro estadístico de prueba. Y acá nosotros, entonces, es bien importante que veamos, ¿no? Mi error estándar va a ser diferente, ¿no? Entonces, acá yo tengo que voy a hacer la diferencia entre mi P gorrito, voy a poner aquí numerador para que quede claro, y el denominador, que nosotros sabemos que es mi error estándar, ¿no? El numerador es simplemente la diferencia entre mi estadístico y mi valor hipotético, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Ese valor es negativo porque mi P gorrito es más chiquito que mi estadístico de prueba. Entonces, en el denominador, vean que voy a usar no este valor, sino el del valor hipotético. Entonces, aquí me hace falta Q gorrito, que nosotros podemos sacar aquí Q gorro, digo, me hace falta Q gorro y Q cero. Uno, acuérdense que Q es el complemento de P, entonces son las probabilidades de fracaso, ¿no? Es lo que le hace falta para llegar a 1. Si estas son probabilidades de éxito, estas son probabilidades de fracaso. Q gorro, si ustedes ven, no la vamos a utilizar, pero para que ustedes vean que también es diferente. Entonces voy a hacer la raíz de P0 contra Q0 entre N. Ahí está. Entonces, ese es como el error estándar del estadístico de prueba, ¿sí? Que es diferente al error estándar que nosotros utilizábamos cuando estábamos calculando nuestro intervalo de confianza. Bien, y entonces hoy sí ya tenemos los valores para calcular Z, ¿no? Z va a ser igual entonces a mi numerador entre mi denominador. Ahí está. Ese es mi estadístico de prueba. Y luego nuestro paso 4, con las regiones de rechazo, o bien con mi valor P. Entonces, lo que necesito es traerme, ¿no? mis regiones de rechazo, ¿no? Pero a ver, entonces díganme, quiero ver si tengo una... Ustedes me van a decir cuál es la región de rechazo.
Voy a traer las dos y ustedes las van a escoger. Y te pega todo bien grandote aquí. Ahí más o menos están del mismo tamaño. ¿Cuál vamos a usar? ¿La de arriba o la de abajo? Tum, tum. Faltan 5 de votar. Bueno, creo que faltan los que no han estado votando, entonces voy a finalizar la votación y voy a compartir los resultados. Miren, hoy la democracia se equivocó. Porque incluso lo que intenté es que en la pantalla se viera todavía la hipótesis alternativa, porque pues, ahí nos está apuntando, ¿no? ¿Cuál es nuestra región de rechazo, ¿no? Entonces, tenemos que usar y decir, por eso es importante escribir nuestra hipótesis alternativa, y en este caso, siempre la hipótesis alternativa va en términos de la pregunta, ¿no? Queremos nosotros saber si esta es evidencia de que las personas de más de 40 se ejercitan menos que la población en general, entonces ponemos la hipótesis alternativa como menor que, ¿no? Entonces vean que me está apuntando hacia allá, ¿no? Entonces, la que tengo que usar es esta, ¿sí? A menos que quizás en la parte del... No, sí, sí la están viendo del lado izquierdo, ¿no? Es que luego pienso, quizás en el Zoom se volteó, no, pero ahí, ¿no? Entonces, es esta, ¿no? Es la de abajo. Entonces, esas 6 personas lo tuvieron bien, ¿sí? Yo sé que este horario es complicado, muchachos. Y ahí está, nos podemos equivocar. Hasta que ya no nos equivoquemos, ¿sí? Vamos a llegar a un momento en el que todos van a responder correctamente. Yo se los juro. Bien, entonces tenemos acá, ya definimos nuestra región de rechazo, ¿no?
Y entonces, nosotros acá ya podemos ir calculando este valor que desde menos infinito hasta este valor, es decir, valores más chiquitos que este, van a definir la zona de rechazo. Entonces, si ustedes ven, alfa ya no se divide entre 2, tenemos un alfa de 0,05, ya no lo dividimos entre 2, y como está acumulando de izquierda a derecha, nosotros para encontrar ese z asociado a ese valor que está ahí, A, voy a utilizar la misma fórmula, o si ustedes quieren, también pueden usar la otra calculadora, ¿no? Es que es viernes, ya están cansados y ya estamos en octubre, ya vamos a ir de bajón, ¿no? Pero necesito que estén bien para cuando veamos modelos estadísticos. Lo vamos a lograr. Ya la próxima sesión es muy probable que hagamos un ejercicio y que trabajemos en grupo, que vayamos haciendo grupos de trabajo para esa final. Miren, no me quiere agarrar. ¿Por qué no me quieres agarrar? No quiere meterla. Ahí está. Tuve que escribirla toda porque no quería mostrarme las fórmulas. Y entonces aquí la voy a meter así, más, ¿no? Entonces, cualquier valor más chiquito que menos 1,64, el pan de muerto. Saben que a mí no me gusta demasiado el pan de muerto, que no me gusta la mantequilla. Pero hay uno que sí me gusta. Le voy a pasar ahí, que además es de unos chicos que están en un proyecto de reinserción laboral y entonces les enseñó a hacer el pan como chef muy importante. Esa fue su labor social, enseñarles a hacer el pan, un chef muy nice, y ellos lo hacen y ese está delicioso y ese sí me gusta. Bueno, entonces una vez que yo ya tengo aquí mis zonas de rechazo y después del comercial, voy a ver dónde está mi estadístico de prueba, ¿no? Ahí está el menos 1,25, entonces está como por acá, lo voy a mover tantito para acá. Ahí está, ¿no? Y ya saben que le voy a preguntar, ¿verdad? Ustedes antojando tan temprano y con ponche con piquete quieren. Son las 7 de la mañana. Bueno, 8. ¿Rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? Recuerden, valores más a la izquierda, más extremos que el menos 1,64 van a rechazar la hipótesis nula. En algún lugar del mundo son las 4 de la tarde. Dicen por ahí. Me faltan un par de votos. Cuatro votos, muchachos. Son 3 los que no están votando, entonces hay una persona que dejó de votar.
Bueno, voy a finalizar la votación porque ya. Bueno, la mayoría dijo que no se rechaza, aún así hay 5 a los que vamos a poner más atención, que dijeron que se rechaza, ¿no? Recuerden que pues el menos 1.25 pues no cae en esta zona de rechazo. Cualquier valor que sea mucho más negativo que menos 1.64 pues cae en la zona de rechazo. Esta no cae en la zona de rechazo y entonces al yo ver este dibujito, yo digo, bueno, entonces no se rechaza. ¿Sí? Y siempre esto hay que traducirlo en términos del problema, ¿no? En términos de lo que estamos analizando. Entonces, no hay evidencia estadística suficiente para afirmar que las personas mayores de 40 hagan menos ejercicio que el promedio en la Condesa, ¿no? Esos de la Condesa siempre salen ahí al Parque México, ¿no? Con perritos y todo eso. Ahí está. ¿Sí? Así es, ahí Eric dice que quiere hacer más labor docente, que es un docente en formación y que le ayudarían mucho si le preguntan cosas, entonces que le pregunten cosas, dice Eric, y yo estoy de acuerdo, que nos tienen que preguntar más cosas, ¿no? Bien, y finalmente vamos a ver cómo hacemos este valor P, ¿no? Entonces, acuérdense que cuando estamos con pruebas unilaterales, ¿cómo yo voy a saber cómo calculo el valor P? La forma en que yo voy a acumular, si es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, va a tener que ver con este dibujito. Entonces, el dibujito siempre tiene que venir, ¿no? Además, o sea, si ven, entonces el dibujito pues va en términos de la hipótesis alternativa. Entonces, si ustedes escriben mal la hipótesis alternativa, van a escribir mal sus zonas de rechazo o van a calcular mal su valor P. Porque dependiendo de esa hipótesis alternativa es como nosotros calculemos ese valor P. Entonces, nosotros aquí para calcular nuestro valor P, lo que necesitamos es decir, bueno, voy a, desde acá, voy a seguir como esta misma lógica de cómo está mi dibujito, y entonces, pero yo voy a tomar mi valor de Z, que está acá, mi estadístico de prueba, y voy a calcular esa área, ¿no? ¿Sí? Aquí en este caso no lo voy a multiplicar por 2, solo por 1, porque solo tenemos una zona de rechazo, y lo que queremos saber es si esta área que yo voy a dibujar es más grande que alfa o no, ¿sí? Esa es el área que nosotros vamos a calcular acá, ¿sí? Bien, voy a borrarlo porque si no, no me deja escribir el Zoom. Ahí está. Entonces, voy a calcular mi valor P, ¿no? Como yo tengo un valor del estadístico de prueba, lo que yo necesito es la probabilidad. Entonces, en este caso, el valor P es la probabilidad de que Z sea menor que menos 1.95. Entonces, voy a utilizar mi distribución normal y voy a utilizar mi valor de Z, ¿no? Y ahí ya voy a tener yo mi valor del estadístico de prueba. No lo multiplico por 2 porque solo hay una zona de rechazo, ¿sí? ¿Y de qué forma yo voy a acumular? De izquierda a derecha, ¿no? Cuando las hipótesis son del lado izquierdo, también el valor P se calcula de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, hoy sí, ¿no? El valor P es, si el valor P es menor que alfa,
Si sí, rechazamos. Esa es la decisión. Y si no, no rechazamos. Entonces, voy a lanzar la última votación de esas que les encantan sobre si rechazamos la hipótesis nula o no. Faltan 6 votos, no sean malos. Ya les ponen más reacciones a sus amigos en Instagram que a mí. Bueno, ahí están esos 3 que creo que no han podido votar, entonces voy a finalizar. Y bueno, hoy tuvimos un mejor desempeño, pero aún así hay 3 que nos dijeron que se rechazaba y pues la respuesta era que no se rechazaba, ¿no? Porque el valor P no es más chiquito que alfa, entonces no rechazamos. Si ustedes ven el área, entonces es más grande que el alfa, ¿no? Entonces acuérdense que nosotros tenemos que comparar este valor, el del valor P, lo voy a poner así en un color, contra el alfa, ¿no? ¿Sí? No contra Z, contra alfa, ¿no? Alfa es más chiquito que valor P. El valor P queremos que sea muy chiquito, ¿no? Porque recuerden que esa es la probabilidad que, dados los valores hipotéticos, yo haya obtenido estos valores en mi muestra, ¿no? Entonces, la probabilidad de que yo haya obtenido, diciendo, bueno, es probable que la proporción, o sea, si la proporción de la población mayor de 40 que hace ejercicio es el 0.20, si eso es cierto, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga estos resultados, este P gorrito de 0.15 en mi muestra, ¿no? Y entonces yo estoy diciendo, es 0.10, es bastante alta, ¿no? O sea, es probable, ¿no? Pues no puedo decir entonces que estas personas pues se ejerciten más o menos que el resto, ¿no? Entonces, pues no puedo rechazar la hipótesis de que sean más chiquitas, ¿no? Porque esa probabilidad no es tan chiquita, ¿no? No es como que yo le diga, mire, es súper raro que yo tenga estos datos si lo que me dices es verdadero, sino que, bueno, no es tan raro, ¿no? No está tan raro, ¿no? En 1 de cada 10 casos es probable que yo tenga un estadístico de este tipo, ¿no? A esta distancia, ¿no? Así que no, los viejitos, no hay evidencia para decir que los viejitos hacemos menos ejercicios que el resto de la población. Bueno, ahí está, pues.
Listo, chicos. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver diferencia de proporciones y vamos a empezar a ver también prueba de hipótesis para muestras chiquitas. Entonces, vamos a seguir haciendo esto y entonces yo les digo que ya al final de todo esto, ya cada vez esos errores en si se rechaza o no se rechaza van a ser mínimos, ¿no? Van a ser más errores de, ay, o sea, puse mal, pero yo sabía cuál era lo correcto, ¿no? Porque vamos a ir haciendo y ya después ustedes sí van a rechazar hipótesis nula a diestra y siniestra. Bien, entonces nos vemos el día martes. Por ahí les dejé una tareita sobre el taller, está cortita, y vamos a empezar a revisar que yo ya empecé a leer algunos sobre sus errores y sus memes y demás, y sus ejemplos. Hay unos ejemplos súper padres. Entonces vamos a ir calificando esas y ya la próxima semana es probable que tengamos una parte en que ustedes trabajen en grupo o individual haciendo un par de ejercicios como de diferentes tipos de pruebas de hipótesis y de diferentes poblaciones. No, no van a salir reprobados, muchachos. Si aquí sí se trabaja, nadie reprueba. Ahí está. Listo. Nos vemos el martes. Cuídense mucho. Bye. Bye. Gracias, profesora. Gracias. Hasta luego.